llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana, le damos gracias a Dios por este nuevo día, un día lluvioso, una mañana lluviosa, una mañana muy agradable, en la cual nosotros nos despertamos y nos levantamos y le damos gracias a Dios porque la verdad que Dios tiene control de los tiempos y es un momento importante para nosotros poder saludarle a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia y a través de esta frecuencia poder saludarle en esta mañana. A usted que está ahí en casita, a usted que está ahí en camita todavía, le saludamos esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida y le invitamos a que nos acompañe esta hora en esto que es tiempo de despertar, dándole la más cordial bienvenida a usted que está celebrando o festejando su cumpleaños, todos aquellos que están cumpliendo años. Usted que tiene que salir, pues también le acompañamos ahí en su automóvil, a lo mejor en la combi o en el camión o en cualquier medio que usted vaya, le saludamos esta mañana, hasta en un avión, ¿verdad? Hay muchos que ya van allí viajando y les saludamos esta mañana y le damos gracias a Dios porque sabemos que es un día especial. La palabra del Señor nos dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hoy estamos contentos porque hoy es 5 de mayo, ¿verdad? Hoy es sábado 5 de mayo, es día ¿de qué? La batalla de Puebla. De la batalla de Puebla, oiga, ¿y cuánto hace de eso? Amigo Ram, ¿cuánto hace de eso? No, pues fue del año 1862 cuando se dio esa batalla, entonces pues... ¿Usted no se acuerda todavía? No. Qué bueno, pues le damos gracias a Dios por esto, porque todo esto tiene significados importantes para nosotros, querido amigo, y es necesario que nosotros conozcamos un poquito acerca de la historia, ¿verdad? Porque dice, y hemos dicho aquí, que cuando no conocemos la historia estamos expuestos o condenados o pues sí, expuestos a repetirla, ¿verdad? Y no queremos repetir cosas como estas tan malas, pero en cierta manera, pero buenas porque nos han enseñado y nos dejan libertad. Sí, nos muestran la libertad y si hoy podemos recordar nuestro himno nacional, dice que por el dedo de Dios se escribió. En una de esas frases importantes, sí, y hoy creemos y declaramos que la libertad que Dios nos ha dado a través de la historia, pues nos está sirviendo y hoy por eso le damos gracias a Dios porque también tenemos la libertad para poder compartir la palabra de Dios que en otros países o en otras situaciones no se podría hacer, pero nosotros tenemos ese privilegio de poder compartir la palabra. Así es que les saludamos en esta mañana y le damos la más cordial bienvenida. También Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Felipe, buen día al auditorio. Pues estamos contentos y listos para compartir de la palabra y disfrutando de esta mañana fresca y lluviosa. Agradable, ¿verdad? Está agradable. Agradable, sí. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludar a todos los que escuchan. Muy bonito día. Pues a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos esta mañana y le decimos le pedimos que se quede con nosotros esta hora. Vamos bueno, ya no es la hora, ¿verdad? Es un poquito menos, pero a 55 minutos o 54 minutos en los cuales vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes vamos a darles nuestro número telefónico. Claro que sí, Felipe, nomás por el día de hoy es el 324-44-66. Llámenos, si usted está pasando por una situación difícil, llámenos, vamos a orar juntos. Mire, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y recordando que nosotros no somos justificados por nosotros mismos, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, y pues también creemos, porque la palabra de Dios dice que si alguna cosa pedimos creyendo,
lo vamos a recibir. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil, llámenos. Si usted nos quiere compartir ese milagro del cual usted recibió, pues también hágalo y nosotros lo compartimos también con la gente, con la gente que nos está escuchando, y esto va a servir para que nuestra fe sea fortalecida. Pero antes de todo esto, yo quiero que vayamos y nos encomendemos al Señor. Sí, vamos a ponernos en las manos de Dios y después de esto vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por este nuevo día que nos permites vivir. En este día venimos delante de tu trono, te pedimos perdón en nuestros pecados, en nuestras iniquidades, y a través, Señor, de la sangre de Cristo, límpianos y lávanos, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos des un corazón entendido, un corazón para conocerte, y que seas tú, Señor, nuestro Dios, y nosotros te seamos por pueblo. En esta mañana, Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra y seamos edificados y podamos crecer, Señor, espiritualmente en esta vida. Te damos gracias, Señor, por nuestras autoridades. Bendice esta tierra, Señor, y dale, Señor, a nuestras autoridades temor a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Y ahora sí, así en esta misma sintonía, yo le invito a que vayamos allá al libro de los Hechos. Sí, vamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 17, vamos a hablar un poquito acerca de las situaciones que estuvo pasando Pablo allá en un lugar que se llamaba Atenas. Y bueno, esto que lo llevemos nosotros a pedir al Espíritu Santo que nos traiga revelación y que nos traiga sabiduría para poder entender esta escritura. Y vamos allá al capítulo 17, decía yo, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19 en adelante, y yo le invito a usted que está ahí en casita que tome un lápiz, tome un papel y su Biblia, y anote estas citas, y posteriormente, y yo no sé si ya después que usted tenga un poquito más de tiempo, pueda darle una leída más a esta palabra. Yo sé que va a traer mucha luz a su vida, a su corazón, sí. Y mientras tenemos esta lectura, vamos a nosotros a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, sí. Entonces vamos a empezar a leer allí en el verso. Vamos a leer el verso 19, Ram. Sí, dice: y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Muy bien, así dice ahí. Y si nosotros nos vamos al verso 16, ¿qué dice el verso 16? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ok, no vamos a hablar tanto de la idolatría, sino vamos a hablar de temas importantes. Pero dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién estaba esperando Pablo? Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, ¿sí? Entonces, estas situaciones se dan, y lo menciono esto para poder entrar allá luego al verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice el verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían allí. ¿Y qué dice el verso 18? Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, ¿qué hacía Pablo allí con ellos? Estaba, pues, aquí lo que nos dice es que llegó a la ciudad de Atenas, uh-huh, y vio que había mucha idolatría, uh-huh, y él les empezó a compartir el evangelio de Cristo. Ajá. Y para ellos fue nuevo ese evangelio, y en esa época había una corriente de filosofía de los epicúreos uh-huh, y de los estoicos, uh-huh, que estos principalmente basaban su doctrina sobre la moralidad y la ética, ajá, y otros sobre la ciencia. Entonces, cuando empiezan a escuchar el mensaje que lleva Pablo, pues se ven pues sorprendidos, porque era algo nuevo a sus oídos y que no conocían. Ajá. Pues les empezó a predicar
las buenas nuevas de Jesucristo sobre la resurrección y que Jesús había sido levantado de los muertos. Ajá, entonces, porque dice aquí, dice la palabra, quiero repetir un poquito esto, ahí dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas, o sea, entonces dice, porque parece predicador de nuevos dioses, ¿sí? Entonces, algo que les sorprendió, y dice, había muchas corrientes, como bien lo decía Ram, había muchas corrientes, y entonces hablaban de tradiciones, de costumbres, pero él venía hablándoles de algo nuevo, de algo diferente. ¿Por qué? Porque esta gente tenía características importantes. La gente en Atenas tenía características muy importantes. Ellos querían escuchar algo nuevo, algo diferente, querían escuchar algo que les endulzara el oído. ¿Sí? Es una de las características que tenían estos hombres. Atrás de todo esto que menciona Ram, de las características de ellos, también ellos querían escuchar algo nuevo, pero algo que les pudiera traer satisfacción y que les dijera, Ram, te va a ir muy bien, Joaquín, vas a tener prosperidad, Joaquín, ya no vas a tener problemas, vas a parar de sufrir, vas a dejar de sufrir, vas a tener todo en abundancia, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es lo que ellos querían escuchar. Y ahora sí vamos a ver qué nos dice el verso 19. Dice, y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ok, tenemos que ir un poquito a entender qué es el Areópago. ¿Qué podemos entender con el Areópago? Dentro de todo es una corte, ¿sí? Es como una corte, pero también la palabra Areópago quiere decir como monte estéril, ¿sí? Algo que no tiene, que no produce, ¿sí? Y este monte era dedicado al dios Ares, el dios de la guerra, ¿sí? Pero ¿qué podemos sacar o como de esto de lo que era una corte? ¿Qué hacían en esa corte, Ram? Pues en esa corte le cuestionaban sobre las enseñanzas a la gente que llegaba a Atenas. Este era un lugar donde llegaban muchos extranjeros. Entonces, cuando la gente que escuchaba el mensaje de Pablo se dio cuenta de que era un mensaje nuevo, que no había sido anunciado por nadie más, entonces los filósofos pues se vieron sorprendidos y decidieron llevar a Pablo a ese lugar, al Areópago, para ser cuestionado sobre su doctrina, sobre su enseñanza. Y ese lugar pues era, como bien lo decías, una especie de corte para que les explicara sobre su doctrina. Ajá, okay. Vamos a seguir leyendo porque hay un punto importante aquí y ese es el que vamos a tomar esta mañana. Pero vamos a leer el verso 20 y dice el verso 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es el 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ajá, ¿verdad? Ahí está la curiosidad de ellos, ¿sí? Querían escuchar algo nuevo, querían escuchar algo bonito, querían escuchar o que se les diera una palmadita. O sea, no eran capaces de recibir una exhortación porque eso no lo aceptaban. Y de igual, hoy en la actualidad, querido amigo, estamos en puntos importantes donde la gente hoy en la actualidad, ahora en nuestros días, en este tiempo, la gente siempre quiere escuchar esto. La gente siempre quiere escuchar cosas buenas, cosas agradables, cosas que le traigan así como consuelo en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo como país, como nación, como pueblo. Hoy, como pueblo evangélico, o si lo podemos decir así, como pueblo evangélico, se nos cuestiona mucho. ¿Por qué hablas? ¿O qué es esto? Y lo peor, que hoy nos están diciendo qué religión nos quieres meter.
o qué religión nos quieren meter, o qué religión nos quieren dar, o qué nos están hablando de religión, cuando lo único que hacemos es compartir el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que estaba hablando Pablo, el mensaje de Jesucristo, y le cuestionaron todas estas cosas. Por eso hoy en día creo que esta palabra está llegando como muy a tiempo para nosotros. Sí, dice el verso 21, lo voy a repetir, dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? Antes no lo apedrearon. ¿Sí? Eso está bueno. O sea, yo quiero que le vayamos así tomando el saborcito y nos vamos adentrando un poquito, porque ahí les habla de religiosos, ¿sí? Les empieza así como suavecito, pero les empieza a decir, ¿sí? Yo veo que en todo esto son muy religiosos, porque guardan esto, porque hacen esto, porque van, porque dicen, porque tienen, porque practican tales cosas. ¿Qué dice el verso 23? ¿Qué te dice? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hasta ahí. Ok. Dice, primero les dice, porque veo que son muy religiosos, ¿sí? Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿sí? Porque yo veo que ustedes se van caminando hasta por allá, haciendo procesiones, haciendo muchas cosas como estas, y veo que a todos tienen ahí su montón de imágenes, su montón de todas estas cosas, y todas tienen su altar. Pero veo ahí dentro de todo esto que tienen uno, ahí dice, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción. ¿Qué decía la inscripción? Al Dios no conocido. Ok, aquí es donde quiero que nos adentremos un poquito. La gente, nosotros como seres humanos siempre buscamos algo para tener enfrente de nosotros y poder decir, esto es Dios. Es un error, ¿sí? Darnos cuenta que nosotros necesitamos algo para identificarnos con Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él encontró esta inscripción y vio este altar ahí y dice, al Dios no conocido. Ok, ustedes conocen mucho de dioses, ustedes saben de este Dios y de este Dios, pero ¿qué hay detrás de todo de este Dios? Y Él les empieza a hablar y dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es el que yo vengo a hablarles en este tiempo. Y de ese Dios es el que nosotros, hoy, nosotros que estamos en esta cabina, queremos hablarle, querido amigo. No de un Dios, no de una religión, perdón, sino de un Dios que hizo el cielo y la tierra, porque dice, al Dios no conocido, al que ustedes, ¿sí? Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Y por qué? ¿Por qué, querido amigo? Porque si hoy les preguntamos, ¿usted cree en Dios? ¿Qué va a decir la gente? Que sí, todos. No hay nadie que diga, yo no creo en Dios. Todos creemos en Dios. Hasta los demonios creen. La palabra de Dios, así lo dice, me la ganaste. Allá en Santiago nos dice, ¿sí? Pero quiero que nos quedemos un poquito reflexionando en esto. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Bendiciones para todos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana,
12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Les saludamos una vez más esta mañana, agradecidos con el Señor y felicitando a usted que está cumpliendo años, ¿sí? Festejando o saludando a usted que está celebrando algún acontecimiento importante. Yo no sé cuántos este día puedan recordar aquel día cuando recibieron a Jesús en su corazón o cuando Jesús vino a nuestro corazón. Son tiempos importantes, es una celebración más que importante por todo esto. Yo creo que no hay tiempo o momento más importante que haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y si usted que me está escuchando, querido amigo, no ha invitado aún a Jesús a su corazón, a su vida, a su familia, yo quiero decirle que hoy es el tiempo. Este es el día que hizo el Señor, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y bueno, pues el mensaje de esta mañana es eso, precisamente que nosotros busquemos y conozcamos a ese Dios no conocido. A ese Dios que hizo el cielo y la tierra. A ese Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario, y decía yo, creo que este es un tiempo importante, pero si usted está cumpliendo un año más de vida, ¿tú no cumples años, Rob? No, cumplo 10. Cumple 10. ¿Y usted? Tampoco, Felipe, pero el señor Bernardo Salvador Gordillo cumple 60 años. 60 años, wow. 60 años, son 60 años. Felicidades, felicidades por esos bien vividos 60 años, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos conocerle en algún momento. ¿Algún otro saludo tienes? Saludo a Salvador Cristian Alejandro. Don Salvador Cristian Alejandro, bendiciones también para usted. Ram, ¿tienes saludos para alguien? Sí, tenemos saludos para César Náteras y Eder Náteras, que nos escuchan diariamente. Bendiciones para ustedes, gracias a Dios por todas las personas que nos escuchan a diario y que ya hasta sus sueños se acostumbró, ¿verdad? Llegan las 6 de la mañana, ya están bien despiertos, aunque quieran dormirse, ya no se pueden dormir porque pues ya su ritmo de vida es así. Y bueno, es una bendición poder iniciar nuestro día, nuestros tiempos en contacto con la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando acerca de un tema bien importante, acerca de todo esto que estaba viviendo Pablo allá en Atenas, en esta ciudad grande de Atenas, donde había tantos y tantos conflictos por las creencias religiosas. Al igual que en nuestros tiempos, querido amigo, hoy se han levantado una serie de doctrinas. Y no nos vamos hoy tanto a lo que es la idolatría o el paganismo, sino a todas esas corrientes que se están levantando en nuestros días, y que es necesario que nosotros estemos en contacto con la palabra de Dios para entender todo esto. Sí, dice la palabra de Dios que allí en aquel lugar de Atenas llegó Pablo y se encontró con yo me imagino todos esas inscripciones ahí de dioses y más dioses y diosas y todo esto, y después me sorprende eso cuando dice, cuando encontró ese lugar con esa inscripción, al Dios no conocido. ¿Y por qué no se conocía ese Dios? Mire, yo le decía antes del corte, muchos buscamos siempre una figura, buscamos una imagen a darnos a conocer que eso es Dios. Pero la palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de San Juan que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que le adoren, porque Dios es espíritu, ¿sí? Porque Dios es espíritu. Y lo hemos dicho una infinidad de veces. Yo no sé si usted y yo podemos entender lo que es el hombre. El ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y esto lo menciono porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que ir
y entender que a Dios no lo podemos tener en un lugar específico. Ni hecho por manos de hombre. Ni hecho por manos de hombres. Hoy lo entendemos, pero antes estábamos ahí donde decíamos, es que esto es Dios. Y a veces lo queríamos traer aquí en el cuello, ¿sí? Y pensábamos que allá, con traerlo allí, estábamos libres. Estábamos libres protegidos, Felipe. O protegidos, sí. Pero hoy en día, por el Espíritu, nos damos cuenta que Dios lo llena todo, en todo. Yo no sé si podemos llegar a esta parte de la Escritura donde nos podemos dar cuenta que dice que Salomón hizo un templo. Pero cuando él termina de edificar ese templo, dice que yo no puedo entender que a Dios lo podamos meter en este cajoncito de 4 paredes, ¿sí? Porque la inmensidad, él sí lo había entendido, la inmensidad de ese Dios lo llena todo. O sea, no es capaz de meterlo así en un cajón, no es capaz de meterlo ahí en un nicho, no es capaz de... No, por muy grande que pueda ser el edificio, no es posible tener a Dios ahí. Mucho menos en algo así pequeñito, traerlo aquí. No, es que Dios es algo mucho más grande, más amplio en todas las cosas. Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A ese Dios que hace y produce en nosotros un querer como un hacer por la buena voluntad. ¿Qué dice el verso 24? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Guau! Esto es algo maravilloso, pero no lo podemos entender hasta que el Espíritu Santo viene y nos trae revelación. Esta mañana orábamos y decíamos, Espíritu Santo, ven y danos revelación para poder comprender todo esto, querido amigo. Y es un anhelo, es un deseo en nuestro corazón de lo que estamos aquí, que Dios abra nuestro entendimiento y nos demos cuenta de que ese Dios que la gente no conoce, que la gente a veces rechaza o muchas veces rechaza. ¿Por qué? Porque llega a usted y le empieza a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y luego lo juzgan y lo quieren llevar allá al aerópago para cuestionarle. Luego le empiezan a ser confrontado. Ajá. ¿No? Y te puedes imaginar a Pablo que llega a esa ciudad, encuentra toda esa idolatría y les empieza a compartir al Dios vivo, y para ellos pues tenían otro concepto muy diferente de Dios. Y aquí en el aerópago pues era un lugar alto, un lugar rocoso, y por lo que dice aquí la escritura es que él estaba en medio de esa roca, uh-huh, en un lugar alto, y él les empieza a decir a la gente que hay mucha religiosidad en ellos, y que incluso encontró varios altares y una leyenda que decía dentro de esos lugares donde había imágenes y demás altares a otros dioses, dice al Dios no conocido. Y al día de hoy pues seguimos, esta palabra está vigente porque uh-huh, hoy esto sucede hoy en día. No conocemos al verdadero Dios, lo queremos adaptar al entendimiento del hombre, y Dios pues sobrepasa todo entendimiento. Inclusive el hombre no tiene esa capacidad de entender hasta dónde llega el Dios verdadero. Él es el creador del cielo y de la tierra. Ese es el currículum de nuestro Dios al que nosotros buscamos y le servimos. Y pues no está encasillado en una imagen, en algo hecho por manos de hombre. Es lo que les dice Pablo aquí en ¿qué es versículo? En el versículo 24, uh-huh, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí lo que llama la atención es que Pablo en el versículo 16, que fue el primero de los primeros que dijimos, dice que su espíritu se enardecía, uh-huh, o sea, había un fuego en él que ardía por dentro, y que de ver que no le conocían,
Esta gente no le conocía al Dios verdadero. Había escuchado muchas doctrinas, pero todas era doctrina humana. Ajá. Es que es eso, cuando vemos la doctrina humana o la enseñanza humana siempre va a traer palabras así como de endulzar el oído. Endulzar el oído, así para lo hacer que tú quieres escuchar. Y yo le repito, hoy en día estamos en esa situación o en esa sintonía porque alrededor de nosotros, ¿sí? Alrededor de nosotros hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas y todos vienen y no, pues ya es tiempo de que ya deja de sufrir, hombre, ¿sí? Pero Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad. Ajá. Yo he vencido. Entonces, si Él dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, porque hay alguien que viene y te dice, ya, estuvo suave, ya, párale, ya, mira, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme tu dinero y ya vas a dejar de padecer situaciones. Sí, cuando te dice que vas a ser próspero en todo lo que hagas, cuando obedezcas, no por dar tu dinero y síguele con tu vida de pecado. Es que esa es la condicionante. O sea, haz esto para que te venga todo esto. Deja de hacer esto y entonces vendrá todo esto. En Deuteronomio capítulo 28 encontramos esto, todas las bendiciones, ¿sí? Pero es eso. O sea, la palabra está condicionada a la obediencia al Padre, al arrepentimiento. A los que aman a Dios, que era lo que decíamos hace unos días, que los que buscan a Dios y le aman, sobre ellos va a caer la bendición. Es que ese es el resultado. O sea, todas las cosas tienen una consecuencia, todas las cosas tienen un resultado, ¿sí? Sí. El pastor lo menciona aquí mucho. Dice, el que bien empieza, puede que termine bien, pero el que empieza mal, no tiene por qué, no puede terminar bien, ¿sí? Si el que bien empieza, a lo mejor, ¿sí? Pero el que empieza mal no tiene por qué terminar bien. Y no es porque nosotros lo estemos diciendo, sino porque es el resultado de los pasos que nosotros estamos dando. ¿Por qué nuestra sociedad en la actualidad está como está? Porque nos hemos descuidado, querido amigo. Hemos descuidado todas estas cosas y nos hemos ido tras de las ilusiones, tras de lo que nos dicen, tras de lo que nos prometen. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. ¿Sí? Entonces, la libertad no la tenemos más y solamente en Jesucristo, querido amigo. Y ese Dios del que nosotros esperamos que usted y nosotros le conozcamos, porque nosotros no estamos exentos, nos podemos desviar, nos podemos ir por otro lado, pero hoy el Señor nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo a través de Pablo, al Dios al que usted no conoce, a ese Dios tenemos que darle una oportunidad de que nos manifieste su poder y su gracia, su bondad y su misericordia, y hoy ir de una manera diferente, no tras de esas cosas. No busquemos lo bonito, no busquemos lo agradable. Aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar, Joaquín, vamos a encontrar cosas que a nosotros nos gustan y cosas que no nos gustan. Pero no porque no nos gustan le vamos a cambiar y ya. No, la palabra sigue vigente, la palabra es real, la palabra es para todos, la palabra no pasa, la palabra no caduca, la palabra va directa. Y dice allá en San Mateo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Y sabe por qué no va a pasar? Hasta que se cumpla. Y se cumplirá en usted o se cumplirá en mí, pero detrás de nosotros viene más gente y se tiene que cumplir la palabra, ¿sí? Y le guste a usted o no le guste. ¿Sí? Si la palabra de Dios me dice, no robarás. O sea, no, es que a mí me gusta esto, ¿sí? Entonces, y esto no es para mí. No, ahí está y se va a cumplir. Y si es para alguien, pues también es para mí. También es para mí. Dice, no robarás, no matarás. Sí, pues vamos a tomarlo. Y no por eso, pues ya se va
a pasar la palabra, no. Entonces, esto es algo importante, algo interesante. Vamos a ir a un corte, no le cambie, esto es Tiempo de Despertar, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Buenos días, queridos amigos. Continuamos esta mañana dándole gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que el Señor nos da de poder compartir de su palabra. Y bueno, estamos ahí en el libro de los Hechos. Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo y queremos terminar con estos versículos. Vamos ahí al verso que nos quedamos en el verso 25. ¿Qué dice el verso 26? Dice que Dios no es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Síguele? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ok, mire, notemos algo en este verso, en este versículo. Dice, para que buscando a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. ¿Sí? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué tan lejos está Dios del hombre? Está de aquí a la oración, de aquí a la relación que usted y yo establezcamos con ese Dios, pero no con un Dios, vamos, no quiero ser tan repetitivo, no con un Dios pintado. ¿Por qué? Porque la grandeza del Dios al que nosotros servimos, la grandeza del Dios del que nosotros hablamos, no la podemos imaginar. Ahora, si nosotros nos pudiéramos imaginar a Jesús, al Hijo de Dios, que es Dios mismo, ¿sí? Lo pudiéramos imaginar, pero ni siquiera nos lo imaginamos, porque usted y yo hemos visto que pintan a un Cristo, o hacen un Cristo, y unos de una forma y otros de otra forma. O sea, nadie ve a un Cristo, o cómo se imagina usted a ese Cristo, a ese Jesús que vino, que nació, que creció, que padeció, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó. ¿Cómo se lo puede imaginar? O sea, yo hasta hoy o sea, yo no puedo ver que un Cristo ahí crucificado. ¿Por qué? Porque la misma palabra me dice que Él fue crucificado, pero lo bajaron de la cruz, porque Él no podía permanecer ahí, y fue sepultado, pero Él ya lo había dicho, al tercer día voy a resucitar, y hoy su tumba está vacía, ¿sí? Y hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, dice, ¿qué versículo nos quedamos? En el 30, 29. 29. Dice, el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Mire, esto tiene que llegar a nuestro corazón, y pedimos que el Espíritu Santo venga y nos traiga esta revelación. Dice, otra vez quiero repetir esto, dice, siendo pues linaje de Dios, ¿sí? No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios va más allá.
Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podamos imaginar, ¿sí? Y solamente el hecho de entender que Dios nos ama. ¿Qué nos dice San Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pues la manifestación del amor de Dios fue entregarnos lo que más amaba, fue su Hijo, ¿sí? Entonces no podemos entender la magnitud, la grandeza de ese amor maravilloso de parte de un Dios que nos ama y de un Dios que nos da vida a través de Jesucristo. Por eso dice, siendo linaje de Dios. Nosotros, el ser humano, el hombre. Dice, allí en el 17 de San Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Querido amigo, tenemos esta mañana que venir a la reflexión y entender que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él no envió a su Hijo para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él, pero no mediante una imagen, sino mediante una relación personal, real, viva, directa. Una relación que podemos entender y que podamos comprender a través de leer la palabra, de escudriñar las Escrituras. Jesús así lo expresó, clara y precisa. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también nos dejó a su Espíritu Santo, que es el medio para el cual tenemos comunicación con Él. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, lo dijo bien clarito. Dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar, o sea, si no me voy, el Padre no puede enviar al Espíritu Santo. Y tú hace rato dijiste que el hombre está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Y el Espíritu Santo dice que cuando el medio por el cual se va a comunicar con el hombre es a través del Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre se amalgaman y son uno solo. Entonces es el medio como uno nos comunicamos con Dios. Por eso aquí te dice que Dios no mora en alguna imagen, Dios mora en nosotros. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y ese cuerpo a veces nosotros lo profanamos cuando lo utilizamos para otro fin, que no es para honrar y darle la gloria a Dios. Y eso va cuando abusamos del alcohol, de alguna droga, de fornicación. Utilizamos lo que fue diseñado para practicar el pecado, y el pecado nos separa de la comunión con Dios. Por eso es que muchas veces queremos adaptar, como tú decías, al Dios vivo a nuestra manera de vivir, y por eso es que muchas veces no vemos la bendición en nuestra vida, porque Dios nos llama a santidad. Dios nos ha apartado para ellos, pero a veces no entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque no hay conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Oseas 4:6. Ajá. O sea, lo dice, y faltó conocimiento. Y cuando hay conocimiento, ¿qué hay? Hay libertad. Hay libertad. Pero y utilizamos esa libertad como ocasión, dijo Pablo, como ocasión para la carne. Y si no hay conocimiento, hay ignorancia, querido amigo. Y Dios nos está llamando esta mañana a que busquemos y tengamos esa comunicación para con Él. Miren, es algo interesante lo que dice el verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¡Guau! Yo no sé si a usted le pueda llegar esta palabra a su corazón. Dice, pero Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, ya sabiendo, porque Él no se le pasa nada, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice,
¿Cuándo? Ahora. Tú dijiste hace rato algo muy cierto que dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Cuánto tiempo tiene que se escribió este libro de los Hechos? Y aquí describe la situación de Pablo que vivió en Atenas. Y si te fijas, todo lo que acabamos de leer en esta hora está vigente al día de hoy. Sí, y no se lo estamos así como ajá. Como inventando. No, o sea, son realidades que usted y yo podemos voltear nuestros ojos ahí donde estamos, podemos voltear a donde quiera que usted esté y se dará cuenta de que todo esto se está cumpliendo. Pero hoy, esta mañana Dios nos está diciendo, ahora, manda. ¿Quién manda? Dios. Dios nos manda a todos. En todo lugar. En todo lugar. Y no está así como diciendo, pues si quieres. No, dice, Él está mandando ahora a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué? Sí, arrepiento. Entonces, para que haya restauración, ¿qué necesitamos? Primero debe de haber arrepentimiento. Arrepentimiento. Querido amigo, si no nos arrepentimos, si no volteamos nuestros ojos a Dios, si vamos tras de aquellas cosas que nos enseñaron nuestros padres, porque, oiga, esto es lo que casi siempre decimos, es que esto fue lo que me enseñaron mis padres, esto fue lo que me dejaron mis padres. ¿Y qué con eso? O sea, muchas veces esa enseñanza no le dio gloria a Dios o no glorificó a Dios, no puso a Dios en primer lugar. Es que dice, la palabra de Dios nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así de fácil. Y la palabra... Y ahí hay algo importante. ¿A quién le quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? Es que cuando nosotros nos metemos en la religiosidad, nosotros lo que queremos es estar bien con el hombre. La religiosidad te lleva a estar bien con el hombre, con la gente, ¿sí? A eso es lo que nos lleva la religiosidad o la religión. La relación con Dios no, la relación con Dios nos lleva a través del arrepentimiento a una vida diferente y por eso te cuestionan, por eso te critican. ¿Qué hicieron con Pablo? Pues muchos se burlaron, aquí lo dice. Ahí lo dice. A ver, léeme ayer. Dice el 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio y el Areópagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Sí. O sea, no todos creyeron. No todos. ¿Por qué? Porque, ¿y sabes cuál no le creyeron? Los religiosos. Los incrédulos. Los incrédulos. Los que estaban bajo la corriente de la filosofía. Sí, porque le dijeron, viene con otra doctrina. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Mire, quiero leerle San Marcos 1:27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Ahí está hablando de Jesucristo. O sea, a Jesús le cuestionaron, le dijeron, pues ¿qué doctrina es esta? Y a Pablo le están preguntando, pues ¿qué doctrina es esta? ¿Sí? Parece que nos están hablando de otros dioses. No estamos hablando del Dios del cielo, no dice ahí que está hablando del Dios del cielo. Y nosotros estuvimos ahí metidos o estamos ahí. ¿Por qué? Por no conocer el plan y la voluntad del Padre. Pero dice, vuelvo al verso 30, pero Dios está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia y hoy manda que nos arrepintamos. Así es que con esto terminamos esta mañana. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque hoy traes revelación a nuestra vida y nos das la oportunidad, Dios, de volver nuestros ojos a ti. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y ábrenos el entendimiento para poder comprender todo esto, Señor, que tú nos enseñas esta mañana. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada una de las personas que nos han escuchado. Señor, aquel que tiene un problema, una situación de enfermedad, Señor, sánale en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias esta mañana por este tiempo.
Gracias, Padre. Amén y amén. Nos despedimos, Ram. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan muy bonito día. Dios los bendiga. Y les esperamos mañana en Fuente de Vida, desde las 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Bendiciones hasta el próximo lunes. Dios les bendiga. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.